hemos hablado de arterias, ¿cierto? Y terminamos hablando de arterias del miembro inferior. Para cerrar, un subcapítulo dentro de angiología que tiene que ver más que con la distribución de las arterias, sino que dentro de lo que nosotros empezamos a analizar, ustedes transitaron viendo cómo se definían las arterias, qué era una arteria colateral, qué era una arteria terminal, cuándo cambia de nombre, que los nombres, fíjense que son bastante lógicos en relación a sus territorios de irrigación. O sea que una arteria, en teoría, usted pudiese descifrar su nombre en relación al territorio que la había involucrado. Y entonces nosotros hoy vamos a hablar de un tema que es un poco distinto, que es de retorno venoso, porque tiene conceptos nuevos. Y estos conceptos nuevos derivan del territorio arterial, pero muchos de estos no tienen relación con las arterias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que las venas se comportan de manera distinta, es decir, su flujo es inverso, y como el flujo es inverso ya no tiene colaterales, por ejemplo, ya no tiene terminales, ahora sí tiene afluentes. Las venas entonces retornan al centro, hacia el atrio derecho, a través de grandes troncos venosos. Y todo el diseño que nosotros vamos a hablar de retorno venoso va a estar a cargo de dos macrosistemas venosos. Uno es el sistema venoso superficial y otro es el sistema venoso profundo. Y este concepto también es nuevo, porque las arterias no se organizaban así. Pero nosotros habíamos dicho que las arterias, algunas hablábamos de superficial, en cambio esta arteria es profunda. Pero yo siempre le recalcaba y le decía, pero esto siempre es profundo. Solo que una es levemente más superficial que otra. Pero aquí en las venas no es así. En las venas efectivamente hay territorios que son superficiales. Van sobre la fascia superficial. Y otras venas que son profundas. Por lo tanto, esta clase es importante para que usted termine de comprender los conceptos que cierran el capítulo de angiología. Si usted maneja y ya está estudiando arterias, se dará cuenta de que, por ejemplo, aquí existen venas que son homólogas, son símiles. Miren, esas venas, por ejemplo, esas venas son símiles a las arterias. Por lo tanto, muchas de las venas que nosotros mantenemos en el cuerpo tienen los mismos nombres que las arterias. Y entonces los sistemas venosos profundos no tiene sentido describirlos, porque ya fueron descritos en arterias. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Homologarlo y decir, esa es la vena intercostal posterior, porque está en el mismo territorio de la arteria intercostal posterior. Solo que los sistemas venosos normalmente son dos venas por una arteria. Esas venas se denominan venas satélites, porque en realidad van avanzando alrededor de la arteria. Algunas veces la envuelven en su recorrido. Por eso se denominan satélites. O venas también denominadas comitentes. Por lo tanto, venas comitentes o venas satélites se designa al territorio venoso que está integrado por dos venas y una arteria. O dos venas por arteria. Esto no es siempre así. Lo normal es que usted encuentre dos venas, pueden ser tres venas, pueden ser múltiples venas o puede ser una. Pueden haber dos venas con anastomosis transversas, como por ejemplo las venas axilares. Y usted vería un conglomerado venoso alrededor de la arteria axilar. Pero ahí usted va a ver eso y va a designar, esa es la vena axilar. Aquí nos volvemos a encontrar con este sentido, que es un tema casi psicológico, en donde el estudiante piensa que como lo vio en un texto, lo va a encontrar igual en un cadáver. Usted piensa que las venas son igual de redonditas, igual que las arterias, solo que son azules.
no son ni redondas, ni parecidas, ni azules. Son con un calibre mayor que las arterias, son más prominentes, son más superficiales que las arterias, son dobles o triples, tienen anastomosis transversas, son más fáciles de observar que las arterias y por lo tanto se confunden normalmente con una arteria. Y se colapsan con facilidad, porque usted vio también cuál era su constitución histológica, ¿cierto? Bien, pero esto es con relación a los sistemas venosos profundos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? El sistema venoso profundo es homólogo a las arterias y mantiene los mismos nombres, ¿ya? Pero el sistema venoso superficial no. Entonces, aquí viene otro concepto que a mí me parece interesante. ¿Cómo sé si una vena es superficial o profunda sin verla? Porque el nombre es distinto al de las arterias. Por ejemplo, una vena que se denomine safena parva no existe homólogo arterial. Es superficial. Una vena cefálica, no existe una arteria cefálica. Usted nunca la escuchó, no existe. No tiene un homólogo arterial. Esa es superficial. ¿Se entiende? Por lo tanto, las venas superficiales tienen nombres propios, no asociadas a las arterias, porque para eso están las venas profundas. Otro concepto importante en venas. Siempre cuando se designen territorios venosos, normalmente se designan los superficiales, porque como son distintos, entonces son de una importancia relativa, en todo caso, con respecto a las arterias, y se hace evidente de que los sistemas venosos profundos existen. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros estamos hablando de sistemas venosos superficiales, damos por hecho que el sistema venoso profundo usted lo entiende y sabe que se llama igual que la arteria. No es menos importante. No es que el sistema venoso superficial sea más importante que el profundo. Es que, ¿para qué le voy a hablar de la vena braquial y la vena axilar y la vena subclavia si usted sabe de que esos son los territorios profundos? Son más importantes, de hecho, porque resumen mayor cantidad de sangre. Solo que la importancia anatómica la centramos en los sistemas venosos superficiales porque tienen nombres distintos. Entonces van a ir dos venas braquiales, dos venas... Ahora, siempre con excepciones. La vena braquial, por ejemplo, es una excepción. Normalmente la vena braquial es única. ¿La voy a encontrar doble? Sí, pero normalmente es única. Pero la vena axilar no. Normalmente es doble, pero podría encontrar la única. De esto usted se va a dar cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando ingrese al pabellón de necropsia. Y usted mire las venas y diga, ahora sí interpreto. ¿Ya? Y eso va a ser el día. ¿Cómo es el caso de las venas yugulares? ¿Qué caso? ¿De qué? Porque dice que siempre hay una profunda que tiene el nombre de la arteria y la superficial tiene el nombre de la arteria. Pero hay como una vena carótida. No. Hay sistemas venosos, qué buena pregunta, porque yo estoy hablando de sistemas venosos profundos y superficiales. Pero hay un tercer punto, que también lo vamos a tratar en la clase, que se denomina sistemas venosos especiales. Los sistemas venosos especiales pueden ser profundos o superficiales, normalmente son profundos, pero tienen un rango que los caracteriza y que lo hace ser distinto a todo. Por ejemplo, los sistemas venosos yugulares, porque los sistemas venosos yugulares resumen territorios que no existen en arterias, como por ejemplo los senos venosos de la dura madre. Eso constituye la vena yugular interna. No existe una yugular que sea arteria y tampoco existen carótidas que sean venas. Son distintos, son especiales. Los sistemas hemorroidales son especiales, son distintas en su distribución entre sistema arterial y venoso. Por eso que los fármacos, y después vamos a explicar por qué un fármaco se aplica vía rectal, es un sistema venoso distinto, es especial. Los sistemas ácigos, un sistema especial. Un sistema porta es un sistema especial. Por lo tanto, esto no es absoluto. Le estoy diciendo que existen sistemas venosos profundos, superficiales. Quiero que lo entienda primero y después de que entienda eso diga, y además existen sistemas venosos especiales. ¿Vale? Aquí estamos viendo sistemas venosos profundos, porque fíjense aquí, tenemos la cava superior, la cava inferior, que es una homóloga a una aorta, pero su sistema es especial. Es especial porque
bueno, después van a entender mejor, pero existen otras venas, como esa, que no existen en arterias, que se denominan sistemas ácidos. Son bypass, por ejemplo, para que los territorios de retorno venoso, que no pueden ser asociados a una vena por A o B, C razones, se hagan un bypass y pasen a otro territorio venoso. En teoría, esas venas intercostales posteriores debieran ser afluentes de una estructura venosa que fuera homóloga a una aorta, porque de ahí venían, se acuerda que de ahí participaban de las arterias. Pero aquí no ocurre eso, aquí pasan a una vena bien rara que se denomina vena ácidos. Pero no nos metamos en esos principales conceptos de vena. Primero, una vena lleva sangre pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono. Este concepto es muy básico, pero es muy importante. Es muy importante en el lenguaje con que usted transita en el laboratorio, porque no es raro que me he encontrado, y año a año siempre me encuentro con alguno que me dice: profe, estas venas llevan sangre sucia o limpia. Y no, eso no existe. ¿Qué es sucio? ¿Qué es limpio? No, lleva sangre rica en oxígeno o lleva sangre rica en dióxido de carbono. Las dos son ricas. Pueden ser pobres en nutrientes, ricas en nutrientes, no sé, pero no existe sangre sucia y sangre limpia. Nunca. No me diga eso, porque están menos para un estudiante de medicina. ¿Ya? Usted dirá: qué raro, no creo que pase. Mucho. Todos los años. Son conductos encargados de llevar sangre al corazón. Por este concepto devuelven la sangre y entonces hacen un retorno versus el drenaje, que eso sí lo hace el sistema linfático, puesto que el linfático comienza en un punto, cualquiera sea, puede ser superficial en la piel o superficial en una víscera o al nivel de una articulación, y lo llevan hacia el sistema venoso. Por lo tanto, el sistema linfático está integrado con el sistema venoso, pero el sistema linfático hace un drenaje de un lugar a otro. Este concepto es muy importante también porque los textos no lo declaran, y entonces los textos hablan de drenaje linfático y drenaje venoso y punto. Pero usted tiene que hacer la diferencia, porque si usted va al baño y tira la cadena, usted espera de que esa agua sea drenada a un lugar, ojalá bien lejano de su casa. Porque si usted tirara la cadena y sus subproductos fueran devueltos a través de la cocina, sería un retorno. ¿Ve que hay una diferencia grande? Entonces, lo que nosotros le queremos decir es que existe el retorno venoso, que a usted le interesa que esa sangre sea devuelta, y un drenaje linfático que va de un punto A a un punto B. Se originan por unión en los capilares. Esto es importante por el concepto anatómico siguiente. Usted sabe lo que es una red capilar, y usted sabe que existen capilares que son arteriales, y esta red capilar también tiene una porción venosa. Bueno, en esa porción venosa comienzan a producirse las pequeñas venas, que son básicamente vénulas postcapilares, que nosotros no las podemos ver a ojo desnudo, y después se van haciendo un poco más amplias hasta que nosotros las logramos ver. Esto se denomina capilarización y es muy importante para las venas. ¿Por qué? Porque las venas tienen el potencial de capilarizar más de una vez. Si capilarizan más de una vez, se denominan sistemas portas. ¿Qué es una capilarización? Es cuando la sangre llega a un punto de velocidad cero o casi cero, y entonces son capaces de entregar los nutrientes al tejido y tomar restos, micromoléculas o moléculas de un tamaño reducido y grandes cantidades de líquido y devolverla como sangre. Esa es una red capilar. Pero si esa red capilar capilarizó en una región X del cuerpo
y después la lleva a través del sistema venoso y la vuelvo a capilarizar, pero ahora en capilares que son vena a vena, entonces hablamos de un sistema porta. ¿Para qué está hecho un sistema porta? Bueno, ahí lo vamos a conversar cuando hablemos de sistemas venosos especiales. ¿Ya? Lo importante es que ahora diga, los sistemas portas capilarizan por vez. Las paredes de las venas. ¿Qué es lo importante de este concepto? Está formada por tres capas, interna, media y externa. La adventicia es, si no, el 60 o 70% de toda la pared. O sea que estas estructuras venosas básicamente son adventicias. ¿Saben lo que es la adventicia? La capita más externa, ¿cierto? ¿Para qué sirve? La arteria servía para que la presión de la sangre no rompiera la arteria. Ajá. Es la vena igual. La vena es más elástica, ¿no? Tiene más cantidad de fibra elástica. Pero la adventicia macroscópicamente sirve para relacionar una estructura a otra. En este caso, las venas se relacionan a través de esa adventicia a otros tejidos, como una fascia, como una arteria, quedan relacionadas. Y usted intenta sacar una vena, y cuando recién esté iniciando una disección, que usted encontraría que está pegada a distintas porciones a través de su capita más superficial, que es la adventicia. ¿Cuáles son las principales venas del organismo? Las pulmonares, nosotros las conocimos, ¿cierto? Dos para cada pulmón, desembocan en el atrio izquierdo. La vena cava superior, que esta se constituye a partir de estos troncos que se denominan troncos venosos brachiocefálicos. Esto es muy básico. Lo importante es que los troncos brachiocefálicos son dos venosos, no uno como a nivel arterial. Dos troncos brachiocefálicos que tienen una distribución tal que ambos confluyen con venas que son carótidas, venas que son yugulares internas y una vena subclavia. Los troncos brachiocefálicos se constituyen finalmente y desembocan en la cava a través de una confluencia que tiene una morfología tal que se asemeja a una mano puesta así. Es decir, que el del lado derecho es más amplio, más corto y rectilíneo y vertical. El del lado izquierdo es más largo, más angosto y es más horizontal. De esa manera entonces usted vería las confluencias de los troncos brachiocefálicos. De la vena cava inferior diremos que seguimos hablando de venas que son profundas pero que no son iguales a la arteria. La vena cava inferior se constituye, usted la ve, es una vena amplia que resume gran parte, por supuesto, de los territorios que son bajo el abdomen, y una de sus principales afluentes es esta vena, la vena suprahepática, que se constituye dentro del hígado y después retorna su contenido hacia la cava inferior a través de una o dos venas. Puede ser una o dos venas, y esa vena suprahepática está dentro del hígado. Por lo tanto, cuando usted la quiere ver, tendrá que disecar un poco el hígado, destruirlo en la región posterior y encontrar entonces la vena suprahepática. No es algo que se vea fácil. Y por supuesto, las grandes venas renales. La vena porta se constituye por la vena mesentérica superior, inferior y la esplénica a través de un tronco que se denomina mesentérico esplénico y la vena mesentérica superior. Y aquí tenemos viendo un sistema venoso especial. No vamos a hablar de sistema hemorroidal aún. Lo que yo quiero decirles es que se organizan de tal forma de que estos sistemas venosos, no igual que las arterias, están dispuestos en la submucosa, están muy superficiales a nivel del canal anal.
y están retornados, fíjense, están retornados a través de sistemas ilíacos a este nivel, no a través de la vena rectal, y por lo tanto no tienen que pasar por el hígado. El retorno venoso del canal anal pasa directamente al corazón. Y finalmente hablaremos sobre el concepto de sistema linfático y describiremos qué es un linfonodo, cuáles son sus vías que son aferentes y eferentes, cuáles son las características de los vasos linfáticos y cómo se agrupan. Porque después esas agrupaciones linfáticas usted las va a tener que conocer por región. Ahora va a tener que entender solo qué son. Y aquí estamos viendo sistema venoso de miembro inferior, un esquema bien básico de lo que es. Sistema venoso profundo, fíjese ahí está el sistema venoso profundo. Y aquí está, por ejemplo, parte del sistema venoso superficial. Parte del sistema venoso superficial. Esto es anterior, esto es posterior. Fíjese que aquí, por ejemplo, va una vena superficial y después sigue como una vena profunda, pero solo lo observaría esto realmente si estuviera con las otras estructuras. O sea que estos esquemas hay que interpretarlos bien, porque los sistemas venosos, como le digo, como son superficiales y otros profundos, usted tiene que saber exactamente hasta dónde fue vena superficial y cuándo se incorporó al sistema venoso profundo. Porque todos los sistemas venosos superficiales se incorporan en algún punto al sistema venoso profundo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí estamos viendo la vena safena parva y se incorpora a nivel de la vena poplitea al sistema venoso profundo. Entonces, vamos a ver retorno venoso profundo y superficial, pero vamos a comenzar analizando sistema venoso superficial para continuar con el profundo, pero solamente de sistemas venosos especiales. Estos son conceptos que nosotros estamos tratando en este momento, ¿cierto? Que el retorno venoso profundo homólogo a las arterias, cuáles son las características del retorno superficial para ver la administración de medicamentos, el retorno venoso se describe de distal a proximal, etc. Y esto, que a usted le va a servir cuando estudie, se lo vamos a decir con un esquema. Bien. El retorno venoso superficial del miembro superior nace en relación a la uña. ¿Se acuerda que en la uña había pequeñas arterias que se denominaban subunguales? ¿Cierto? En este caso mantenemos venas, porque esto capilariza en ese nivel y comienza a hacer pequeñas venas que finalmente macroscópicamente vamos a tener alrededor de 10 venitas pequeñas alrededor de la uña, en el centro por aquí, que van a ser venas subunguales y que son varias venas y además resumen grandes cantidades de sangre, porque usted se lesiona una uña y sangra muchísimo, y eso, que es superficial, es dado más bien por las venas que por las arterias. Las arterias se orientan más a lo profundo y mantienen una riqueza de irrigación mucho más hacia el pulpejo del dedo. Luego, estas confluyen hacia alrededor de la uña como venas que se denominan periunguiales, para finalmente provocar estas venitas que van alrededor de los dedos, que se denominan interdigitales propias. Las venas interdigitales propias son 2 por dorsal y 2 por ventral, porque en el pulpejo del dedo se están formando también venas del pulpejo del dedo que van a formar 2 venas interdigitales propias. Por lo tanto, son 4 venitas las que normalmente tenemos en los dedos. Y estos son sistema venoso superficial. O sea que efectivamente este tipo de venas se alcanza a ver incluso cuando son un poco mayores a nivel o a transluz, ¿ya?, de la piel. Sobre todo cuando las personas son blanquitas. Venas entonces que se denominan interdigitales propias. Estas venas interdigitales propias, que mantienen anastomosis transversas en relación al torso y a la región palmar de los dedos, finalmente se unen en arcos que se denominan interdigitales. Los arcos interdigitales lanzan 1 o 2 venas, en este caso estamos viendo una venita, 1 o 2 venas que se denominan interdigitales comunes.
las venas interdigitales comunes. 3 o 4 venas se van a unir para formar el arco dorsal de la mano. Fíjense. Ahí está entonces, esto es el arco dorsal de la mano. Este arco dorsal de la mano es un arco venoso superficial y se puede observar perfectamente a través de la piel, ¿ya? Este arco tiene la incorporación de 2 venas que son bastante especiales. Una vena que se denomina la lateral del dedo mínimo, la vena lateral del dedo mínimo, va a constituir esta venita que va a ser denominada como vena basílica del dedo mínimo y se va a incorporar al arco dorsal de la mano. Y la vena que es lateral del dedo pulgar, fíjense que es pequeña pero luego también se incorpora al arco dorsal y también va hacia anterior para ir a conformar parte de lo que corresponde a la red venosa superficial antebraquial. Pero están conformando más bien parte del arco dorsal de la mano. En el arco dorsal de la mano se van a formar un conjunto de venas de las cuales van a emerger, bueno, para algunas personas, venas que son antebraquiales posteriores. Para otras personas se van a ir hacia anterior y van a conformar una red por la región anterior. Y aquí comenzamos a evidenciar que los sistemas venosos superficiales son extremadamente variables. Extremadamente variables. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que vamos a nombrar algunas venas que son clásicas, usted sabe de que probablemente ni usted tenga una de estas. Una vena como, por ejemplo, la comunicante basílica o la comunicante cefálica, que normalmente sirven para pinchar. No todas las personas la poseen, y si la poseen no tienen el calibre suficiente y tienen que ser pinchadas en otra parte, ¿no? Ahí estamos viendo cómo se constituye el arco dorsal de la mano a través de estas venas que se denominan interdigitales comunes. Por supuesto, a la vez que yo estoy diciendo todo esto, usted sabe de que el sistema venoso profundo, a través de las mismas estructuras arteriales, o con los nombres de la arteria, van pasando por lo profundo de la mano. Van a conformar entonces, y sobre todo, como yo le había dicho, como la vena lateral del dedo pulgar, estas venas que se denominan medianas antebraquiales. Las venas medianas antebraquiales también son variables, hay personas que no las poseen y que básicamente casi está borrado el retorno venoso superficial porque existen venas con muy poco calibre por aquí. Pero lo que sí se sabe es que finalmente la incorporación de estas venas del pulgar va a formar un territorio de retorno venoso a nivel de la región antebraquial anterior, y que de la región posterior van a venir venas que se van a incorporar por lateral como vena cefálica antebraquial, y por medial una vena que se denomina basílica antebraquial. La vena que se denomina basílica antebraquial, que es esta, se va a unir con el sistema de la mediana antebraquial a través de esas estructuras que se denominan venas comunicantes. Esa se denomina vena comunicante cefálica, o también denominada basílica, o también denominada mediana basílica. Esta se denomina comunicante cefálica, o también denominada vena mediana cefálica. Entonces la vena mediana cefálica, fíjense, la vena mediana cefálica, con las venas que se denominan cefálicas antebraquiales van a conformar la vena cefálica, a secas. Igualmente, la vena basílica antebraquial se va a unir con la vena comunicante basílica y va a formar la vena basílica, a secas. Con esto les quiero decir de que normalmente nos referimos a la vena basílica como cualquier vena que va superficial, que va por el miembro superior asociada al margen medial. Pero no es así, porque la vena basílica solamente es braquial. La otra se denomina vena basílica antebraquial. Y la otra vena basílica del dedo mínimo. Y la vena lateral del dedo mínimo. ¿Ya? Bueno. Este diseño, que es el más común, mantiene estas dos venas que son importantes, que se denominan entonces venas comunicantes, cefálica y basílica, pero en realidad no es que se bifurque, sino que se trifurca, de tal forma que pareciera que esa venita
que debiera estar aquí aproximadamente, se denomina vena perforante. Esa vena perforante va a llevar a conexión el territorio venoso superficial hacia el territorio venoso profundo y se va a incorporar a la vena interosa. Entonces, aquí tenemos una de las grandes conexiones del sistema venoso superficial y profundo. Usted se preguntará, bueno, pero ¿habrá otros tipos de conexiones? Sí, pequeños. No tienen nombre. Pequeñas conexiones anatomóticas entre retorno venoso superficial y profundo, múltiples. Pero una importante se produce aquí a través de esta vena que es perforante. Otra cosita interesante de destacar acá es que esta vena, que se denomina la mediana basílica, mantiene detrás de ella esta poliurosis que nosotros la conocíamos como poliurosis bicipital. Por lo tanto, es una gran vena para administración de fármacos, porque si nosotros pinchamos aquí, nos da una verdadera como una cama elástica, ¿cierto? Que proporciona una resistencia a la aguja. Entonces, es una buena vena para la administración de fármacos. Pasa que de repente no está constituida como tal, entonces nos cambiamos de lado y podemos pinchar acá en la vena comunicante cefálica. ¿Ya? Creo que estábamos hablando. Aquí estamos viendo mejor cómo se constituye una vena mediana antebraquial, las venas comunicantes, las venas, haciendo las venas basílicas y la vena cefálica, y fíjense cómo ahí está la vena que se incorpora hacia el sistema venoso profundo, es la vena perforante. ¿Ya? Una vez que se constituye la vena basílica y la vena cefálica, va a ocurrir lo siguiente. La vena basílica se va a incorporar por el surco bicipital medial, es decir, que si nosotros nos tocamos el brazo por medial, encontraremos un surco que está dividiendo básicamente el músculo bíceps braquial del músculo braquial y del tríceps. Es un surco que se ubica en la región medial. Por ahí pasa entonces la vena basílica, y esta vena basílica es muy superficial, evidentemente superficial, en el tercio inferior del miembro del brazo, pero luego perfora la fascia profunda y ahora sí se hace profunda y discurre profundo a la fascia y ya no es visible. Y se va a ir a incorporar al sistema venoso profundo a través de la vena braquial. O sea que se incorpora al sistema venoso profundo a través de la vena braquial. En cambio, la vena que se denomina cefálica, una vez que nace, va por el surco bicipital lateral, va en búsqueda del surco delto pectoral, perfora la fascia a nivel del surco delto pectoral, va en búsqueda del triángulo delto pectoral y entonces se hace profundo bajo la clavícula y se incorpora al sistema venoso profundo a través de la vena axilar o la vena subclavia. Depende netamente si pasó o no la clavícula. Algunas veces lo hace la vena axilar, algunas veces lo hace la vena subclavia. Porque lo que usted debe saber sí es que el triángulo delto pectoral se hace profunda, absolutamente, y va a ir a retornar su contenido al sistema venoso profundo. Estas son venas amplias que se pueden ver perfectamente. Mira este esquema que pareciera muy básico, pero ¿qué le está diciendo? Está diciendo aquí, podemos ver a nivel de la mano, región antebraquial y región braquial, todo el retorno venoso que es superficial. Aquí se están constituyendo las venas antebraquiales, la vena cefálica, la vena basílica, ahí se puede ver cómo se constituye la vena basílica, por ejemplo, antebraquial, etc. Pero se le da muy poco énfasis al sistema venoso profundo. Pero acá recién usted está viendo el sistema venoso profundo, aquí está viendo cómo se incorporan. Esto es el sistema venoso profundo, esto es el sistema venoso superficial. Y acá estamos viendo el sistema portas, aquí estamos viendo el sistema porta hepático, por ejemplo, y a nivel del miembro inferior estamos viendo sistemas venosos profundos. Y algunos sistemas venosos superficiales, como los territorios que tienen que ver con la vena safena magna. ¿Por qué decimos esto? Porque los esquemas que se ubican en los textos normalmente no tienen descripción de lo que nosotros estamos hablando, no hacen una
relación entre lo que es superficial y profundo. ¿Y cómo lo va a detectar usted? Por los nombres. Por los nombres. Retorno venoso miembro inferior. El retorno venoso miembro inferior está a cargo de un sistema distinto al de la mano. Es una red venosa que se encuentra superficial a la fascia plantar y que está embebida en grasa. Efectivamente son plexos venosos muy numerosos que están en la planta del pie y están embebidas con una grasa que es bastante densa, y entonces se le denomina a toda esta red venosa como cojinete plantar. El cojinete plantar entonces es una red venosa con grasa. Esa relación red venosa y grasa es bastante común en el cuerpo. ¿Dónde se ubican estos sistemas? Se ubican estos cojinetes en relación a la protección de estructuras. Puede ser, por ejemplo que se da a nivel de la protección de las meninges. Y se da, por ejemplo, ya no como protección de estructuras, sino que para estimular el retorno venoso a través del cojinete plantar. Esto significa de que esta red, si usted la ocupa caminando, una vez que va dando los pasos, va comprimiendo este cojinete que está embebido en grasa y finalmente va estimulando el retorno venoso. ¿Ya? Esto no es necesario en la mano, por lo tanto se da solo en el pie. El conjunto de venas asociadas se va a dirigir hacia lateral y va a confluir en una gran vena en relación al malleolo lateral, por dorsal al malleolo lateral del pie, y se va a conformar la vena safena parva. La vena safena parva entonces va a ser una de las grandes venas del territorio superficial del miembro inferior. ¿Ya? También va a dar pequeñas incorporaciones a la constitución del sistema venoso de la safena magna, pero básicamente el cojinete plantar le corresponde a la safena parva. Una vez que se constituye la safena parva por la región lateral posterior en el malleolo lateral, comienza a ascender, y es una vena que es muy típica de observar. Tiene un territorio de retorno venoso que está asociado a la fascia y a toda la región que se denomina sural, o sea, toda la región posterior de la pierna, y luego se hace profunda en la fascia cuando va llegando a la región de la rodilla y finalmente se incorpora como sistema venoso profundo a nivel de la vena poplitea. Esta vena tiene un territorio amplio entonces de retorno venoso, porque es toda la planta del pie más toda la región sural de la pierna. Pero adicional a ella se encuentra todo el territorio de retorno venoso que es profundo. O sea, también habrá vena tibial posterior, una vena tibial anterior, una vena interósea, etc. ¿Ya? Vena safena parva. Ahora, en el miembro inferior se da de que no existen los mismos elementos que favorecen el retorno venoso, incluso, por ejemplo, la posición de estar de pie, esa posición ortostática, no favorece el retorno venoso. Pero sí lo va a favorecer, por ejemplo, el masaje muscular, el pulso arterial. El profesor Abarza les dijo esas cosas. En el caso de este tipo de red venosa que es superficial, no va a estar asociado a masaje muscular. No le va a favorecer la gravedad. No va a estar favorecida tampoco por el pulso arterial. Entonces, la cantidad de válvulas que mantiene el sistema venoso superficial es menor al profundo. Entonces, ¿qué tan eficientes son estos sistemas? Estos sistemas son eficientes en la medida que el profundo sea eficiente. Porque si el profundo no es eficiente, este colapsa. Porque este es ayudante nada más del profundo. Y si colapsa, comienzan a producir incompetencia valvular y entonces hablamos de un varice. Y entonces, ¿cuáles son las venas que normalmente mantienen varices? Este tipo. Cuando vemos una señora añosa, con sobrepeso, 80, 90 años, muy común, verla que tiene las piernas pero así infladísimas y un conjunto de varices que la acompañan por todos lados.
Y normalmente los varices están expuestos aquí. Por supuesto que hacen también varices a nivel profundo. Pero estos varices son muy comunes porque no existen factores que favorezcan el retorno venoso a este nivel. Entonces, ¿cómo optimizar para que esto se produzca? Bueno, tiene que estimular el coginete plantar, tiene que caminar, no puede tener una vida sedentaria, no puede estar todo el día de pie, tiene que favorecerlo con gravedad, por lo tanto tendrá que dormir la hora suficiente. ¿Me entiendes? De esa manera entonces se ocupan bien los sistemas. Aquí estamos viendo cómo se constituye la vena safena parva, ¿cierto? Se entiende de que se hace profunda a nivel de la región poplitea y se incorpora a la vena poplitea. Acá estamos viendo la constitución de la vena safena magna. La vena safena magna se origina en relación al retorno venoso dorsal del pie y tiene un retorno venoso muy similar al dorso de la mano, con venas que también se van a denominar interdigitales propias y comunes, un arco dorsal del pie, y después se incorporan a nivel del malleolo medial, pero ahora por anterior al malleolo medial, y ascienden. Fíjese que esta vena va resumiendo territorios que van en relación a la pierna, pero también a la rodilla, y luego continúa siendo superficial en relación al muslo, a la cara anteromedial del muslo. Y todos los territorios que son más bien superficiales son retornados por esta gran vena, que finalmente se hace profundo a nivel del triángulo femoral y se incorpora a la vena femoral. Y que por lo tanto está muy bien puesto su nombre como vena safena magna o mayor. ¿Ya? Vena safena magna o mayor. Se incorpora entonces el triángulo femoral a la vena femoral. Estas venas se pueden ver perfectamente en el laboratorio. En la imagen lo que me gusta es lo siguiente, para que se den cuenta de esto. Estas venas no son rectas y no es que este territorio del arco dorsal lo pasen directamente hasta acá. En su recorrido van teniendo otras afluentes, porque normalmente piensan de que la vena safena parva no tiene afluentes y su territorio es amplio a nivel de la pierna y la vena safena magna a nivel de casi todo el miembro inferior. Por lo tanto se le van incorporando. ¿Por qué? Porque después cuando lo ven en el laboratorio algunas veces no la ven como una vena de un calibre tan amplio, sino que ven una vena de calibre bajo pero con muchas incorporaciones como una red venosa que va pasando por la región. Pero igual es la vena safena magna. ¿Ya? Estas venas, yo les decía de que tienen que ser ayudadas, ¿cierto?, para poder ser eficientes. El uso, por ejemplo, de los tacos en las mujeres produce el siguiente efecto, que se pierde el concepto de tripoidismo que nosotros habíamos hablado cuando hablábamos de músculos, ¿cierto? Y que por lo tanto el uso de los zapatos con tacos normalmente hace que el pie en la mujer mantenga solamente dos puntos de apoyo, uno amplio en la región del taco y otro amplio en la región anteromedial del pie. Se pierde el concepto de tripoidismo, se pierde el uso entonces del cojinete plantar, no se comprime, se coloca rígida la articulación del tobillo y entonces comienzan con dolores en las piernas, edema, etc. Cuando eso es reiterativo y es por año, entonces si tienen un uso de taco esporádico no hay problema. Pero hay personas que solo usan zapatos con taco y a los 25 años o a los 28 años ya tienen problemas. Y es básicamente porque se produce una rigidez. Después se bajan de los tacos y ocurre de que se coloca una zapatilla convencional que igual le duele, pero de otra manera la pierna, porque ahora le duele el tendón. ¿Por qué? Porque se recorta. Y se comienza a recortar. No en centímetros, estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros. Pero como se recortó, entonces ahora forma una tensión que no estaba preparada y entonces comienza con un dolor a nivel posterior de la pierna, pantorrilla. Esto es la vena, fíjense, un esquema básico de la vena safena magna. Deriva del arco dorsal,
pero el arco dorsal también se incorporan venas para la vena safena parva. Pero dijimos que la vena safena parva básicamente derivaba de el cojinete plantar, y luego la vena safena magna asciende, ¿cierto? Esto es lo que yo les digo que normalmente es lo que piensan los estudiantes al principio, que las venas son como una verdadera, un verdadero hilo que no tiene afluente y que llega de un lugar a otro. Y no es así, tiene venas de incorporación. Estos son esquemas. Y por acá va el territorio venoso profundo, ¿ves? Venas ácidos y semiácidos. Estas venas son importantes, corresponden al sistema venoso profundo, son venas del sistema venoso que se denomina especial, están en la región del dorso del tronco y de la región lumbar, y se encargan de resumir los territorios de irrigación de las arterias intercostales posteriores y de las arterias lumbares. ¿Se acuerdan que todas esas arterias son parietales? ¿Cierto? Eran colaterales parietales de la aorta. En este caso, todas estas venas se van a confluir de manera metamérica también a un sistema que se denomina sistema venoso ácidos. Esta vena va a ser doble normalmente, va a ser doble. Vamos a tener por el lado derecho de la columna una vena que se denomina ácigos y por el lado izquierdo otra vena que se denomina hemiácigos. La vena ácigos es un poco más amplia, la vena hemiácigos es un poco más reducida en su calibre, pero ambas ascienden por anterior a la columna vertebral. Aquí estamos viendo un esquema, miren. Sistema hemiácigos, lado izquierdo, en relación a la aorta. Sistema ácidos en relación a la cava, pero están por posterior, pegada a la columna vertebral. El sistema ácido más amplio, pero se fijan que de manera metamérica va incorporando las venas que se denominan intercostales posteriores o venas lumbares, pero adicional a eso también tiene incorporación de venas que son básicamente viscerales, porque estamos hablando de que los plexos esofágicos también se incorporan al sistema ácido, y parte del territorio de retorno venoso del diafragma también se incorpora a este nivel. Y también parte de lo que son las venas que van a ser mediastínicas, o sea que van a estar hacia las vísceras del tórax. Todos esos territorios van a ser resumidos en estas venas. De manera de que la vena, fíjense cómo la vena ácigos se incorpora a la vena cava superior. O sea que mantiene territorios que son bajos a nivel lumbar, a nivel intercostal, las vísceras del tórax, las paredes del tórax, y los va a incorporar directamente a la vena cava superior. ¿Para qué? Para sacarle carga a la vena cava inferior, porque es demasiado amplio su territorio y entonces forma un bypass para la vena cava inferior. ¿Y es donde deja su contenido? En la vena cava superior. Este sistema ácido y el sistema hemiácigo están incorporados, están anastomosados, normalmente con una anastomosis que es transversa y única a nivel de T6, haciendo de que el sistema hemiácigo se incorpore al sistema ácigos antes de su llegada a la vena cava superior, que no es lo que muestra ahí. ¿Ya? Entonces, aquí que está mostrando, dice que el sistema hemiácigos se incorpora más o menos al ángulo yugulo-subclavio. Eso puede ocurrir, sí puede ocurrir, pero normalmente mantiene una gran vena aquí, que es a nivel de T6, y que además es un gran recurso para que usted designe el nivel de un corte, porque usted normalmente puede ver en T6, busca un corte de T6 y lo primero que busca dice, en T6 voy a ver dónde se incorporan los sistemas ácigos y hemiácigos, y ve una vena gigante pasando por la región. ¿Ya? ¿De quién es esta imagen? ¿De qué libro será? ¿Por qué? ¿Y por qué ocupo el Netter si podría ocupar un libro bueno? Porque si no, nunca se daría cuenta. Nunca se daría cuenta. Porque usted se traga todo esto, así como por inercia. Por eso que no es que yo quiera hacer parecer que el Netter es malo. No, el Netter es malo. No, es porque yo necesito que usted se dé cuenta de algunos errores porque sé que lo usa. Porque si usted me dijera, sabe que nosotros vamos a hacer un compromiso y no vamos a aceptar esa religión,
Yo no les coloco esa imagen, ¿ya? Pero es como que sé que les gusta y que ven el libro el día todo el día, entonces hay que decirles este tipo de cosas. Mira acá, este es un libro menos malo, ese. ¿Se fija ahí? Sistema de miácigos, mire, cómo se incorpora a nivel de T6 hacia el sistema ácido del lado derecho. Y estas dos venas, estos territorios venosos, además son difíciles de observar por lo siguiente. Primero porque están muy posteriores, porque están detrás de los grandes vasos, pero además porque se confunden con dos estructuras que también pasan por ese nivel. La cadena simpática laterovertebral, que es una cadena del sistema nervioso, periférico, pasa por el mismo nivel, y los grandes conductos colectores del sistema linfático también pasan ahí, y todos se parecen. Por lo tanto, tienen que saber muy bien cuál es uno y cuál es otro para discriminar entre el sistema linfático, sistema nervioso y sistema venoso. ¿Ya? Aquí está fácil porque está solito. El sistema ácido, hemiácido, ¿de dónde recolecta sangre? Eso es lo que estábamos diciendo, recolecta sangre desde la región lumbar, desde las paredes, desde la región torácica de las paredes, de la pared diafragmática, porque es equivalente a las venas, a las arterias que eran diafragmáticas superiores, y del contenido del tórax. Desde ahí lo veo. Fíjense que cuando, por ejemplo, existe una hipertensión portal, ¿qué es una hipertensión portal? Cuando, por ejemplo, el hígado está fibrosado, como el hígado recolecta grandes cantidades de sangre para ser incorporada a la vena cava inferior a través de la vena suprahepática, no se puede porque tiene esa fibrosis, y entonces el sistema se sobrecarga, produce una hipertensión del sistema porta y hablamos de una hipertensión portal. Cuando eso ocurre, adivinen quién sufre, entre otros, se sobrecarga. Y entonces, por ejemplo, una persona que es alcohólica o una persona que cursa con una cirrosis hepática de otro tipo, y que mantiene una hipertensión portal, es común que cuando se saque la polera usted le vea las venas marcaditas en los territorios de manera metamérica por la región posterior. Y usted puede saber que esa persona que tiene hipertensión portal, además, su retorno venoso está sufriendo porque tiene el bypass que le hace los sistemas ácidos están sobrecargados. ¿Ya? Sistema porta. Esto es lo que estábamos en un inicio hablando. Dijimos que los sistemas porta primero capilarizaban 2 veces, ¿cierto? Hablamos de lo que era una capilarización. Además, estos esquemas que son muy básicos no son malos porque dejan muy claro lo siguiente. Estos sistemas capilarizan, en este caso, a nivel intestinal, en el duodeno, yeyuno, ilion, y capilarizan porque necesitan absorber nutrientes, ¿no es cierto? Entonces estas venas, que en este caso están a cargo de la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, por ejemplo, capilarizan en el intestino y ellos toman los nutrientes o toman el líquido intercelular y lo comienzan a incorporar. Se unen todas estas venas en una vena central que se denomina vena porta. Esta vena porta se vuelve a distribuir dentro del hígado, vuelve a capilarizar, pero ahora de una manera distinta porque la capilarización que sufre es de tipo sinusoide. ¿Se acuerdan lo que era un capilar sinusoide? Fenestrado, continuo, sinusoide, el más abierto, ¿cierto? Un capilar que era bien deforme. ¿Por qué? Porque necesita intervenir de tal forma de entregarle al hígado los nutrientes o para que exista una suerte de recolección de información para ver si estos nutrientes pueden, por ejemplo, tener un grado de toxicidad y detoxificarlo. Puede ser nutriente o puede ser fármaco también. Y si un fármaco llega a este nivel, entonces será incorporado a través del sistema porta y entonces será presentado aquí para su detoxificación. De esa manera, estas nuevas venas que se van a formar van a llegar a través de la vena suprahepática, la vena cava inferior, y se van a ir al corazón. Este sistema vena porta entonces
es muy importante para el uso de fármacos, pero de fármacos vía enteral, es decir, los fármacos vía oral. Porque los fármacos vía oral van a llegar a este nivel, los va a tomar el sistema porta, los va a presentar en el hígado, y entonces el hígado los va a modificar si es que presentan algún problema y son tóxicos, los va a modificar, los va a romper, si es una estructura proteica, a lo mejor le va a incorporar el péptido o se lo va a eliminar, y de esa manera un paracetamol común y silvestre podría incorporarse como 100% aquí. Entonces se tomó una pastilla, 500 miligramos, lo presentó aquí, y esos 500 miligramos no van a estar disponibles completamente en la sangre, porque el 50% del fármaco se descompone a este nivel, y entonces usted va a recibir el 50% del fármaco en la sangre, y entonces la biodisponibilidad del fármaco es menor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las dosis, por ejemplo, de un fármaco vía enteral tendrán que ser administradas de manera continua y constante cada ciertas horas para que en su detoxificación siempre alcance una dosis mínima efectiva, una dosis mínima que le produzca un efecto. Y siempre va a andar circulando una biodisponibilidad del fármaco mucho menor. Eso es distinto a un fármaco que sea administrado vía parenteral. Porque un fármaco que sea administrado vía, por ejemplo, sistema venoso superficial, usted lo incorpora, lo inyecta, y si lo inyecta en la comunicante basílica, va a seguir por la vena basílica y se va a incorporar a la vena subclavia, la subclavia al tronco brachiocefálico, ella va a llegar a la vena cava superior, al corazón, y se va a distribuir. ¿Pasó por el sistema porta? No. La biodisponibilidad del fármaco, ¿cuánto va a ser? 100. Completo. El efecto del fármaco, inmediato. 2, 3 minutos, 5 minutos, como mucho. Pero 100% del fármaco puesto ahí. Pero eso tiene cosas buenas y cosas malas. Porque, si bien es cierto, si usted busca el efecto rápido, maravilloso. En realidad, entonces, ¿por qué usar fármacos enterales cuando los parenterales son mucho mejores? Porque usted adquiere la máxima disponibilidad del fármaco vía parenteral, pero la máxima toxicidad también. Entonces, lo que se denominan en los fármacos las RAM, que son las reacciones adversas a medicamentos, son completas, absolutas, en un fármaco vía parenteral. Pero en un fármaco vía enteral son relativas, disminuyen mucho, porque la biodisponibilidad del fármaco siempre es menor. Eso significa de que un fármaco necesita una dosis efectiva mínima para hacer el efecto deseado, pero como circula el 100%, siempre anda por acá arriba, y el efecto es igual. ¿Se entiende? Por lo tanto, va a depender del tipo de fármaco, la presentación y el tipo de paciente, qué cosa usar. Pero no siempre es mejor un parenteral. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Al final, que los sistemas portas afectan a los fármacos. Y por lo tanto, un sistema que sea bienteral va a afectarlo. O cualquier sistema que no sea sistema porta va a tener un porcentaje mayor de administración de medicamentos. Por ejemplo, un sistema que es hemorroidal. El sistema hemorroidal va a ser incorporado por las venas hemorroidales y va a llegar directo a la vena cava inferior sin pasar por el sistema porta, y su biodisponibilidad será 100. Un supositorio. 100. Y rápido. Y es menos invasivo, ¿no es cierto? Porque finalmente un supositorio versus un pinchazo, no sé cuál prefiere usted, pero en general uno prefiere, las dos me parecen a mí muy invasivas, pero un niño, por ejemplo, no le va a aceptar una aguja, prefiere supositorio, ¿cierto? Si es un bebé, usted le hace lo que quiera, el niño no tiene que decir. Pero ya un niño que usted vea, que le vea una aguja, el niño sale despavorido corriendo del lugar. Y los fármacos que son vía intramuscular, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué cree usted? Pasa que los fármacos intramusculares
o subcutáneo tienen una asimilación distinta, porque el subcutáneo, un fármaco subcutáneo, se descompone en la grasa asociada. Parte del fármaco se pierde en la grasa, pero después el sistema venoso superficial lo toma y lo incorpora vía directa al corazón. Por lo tanto, su biodisponibilidad será alta. ¿Cuánto? 85%. Son efectivos, pero no son tan rápidos como los intramusculares, porque los intramusculares son incorporados rápidamente por el sistema venoso, no pasan por el sistema porta, pero también en el músculo no se absorbe 100%, porque habrán macromoléculas que las va a tener que tomar el sistema linfático, pero es más tardío, y entonces su biodisponibilidad también será de 85%. O sea, si usted está en una urgencia real, coloque un fármaco que sea biodisponible rápido, 100%. ¿Qué tendrá que ser? Inyectable vía sistema venoso superficial, inyectable al sistema venoso profundo. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? Los anestesistas lo hacen. Cuando hacen una vía central. ¿Qué es una vía central? A la subclavia. Un fármaco que sea sublingual. Un fármaco sublingual se absorbe rápidamente por la vena lingual, por las venas raninas, que están ahí mismo. Si usted se levanta la lengua y se ve al espejo, ve que las venas están debajo de la lengua. Las incorporan rápidamente, eso va hacia el sistema yugular y tronco venoso, tiro lingofaringofacial, sistema yugular, y llega inmediatamente al corazón para ser incorporado al torrente. Por lo tanto, también 100% de biodisponibilidad. Bien, pero ese esquema del sistema porta le va a explicar la doble capilarización. Ahora que usted lo entendió, yo le digo lo siguiente: el sistema de vena porta y la constitución de la vena porta hepática se compone de una vena que usted la conoció como arteria, que se denomina vena mesentérica superior, en los mismos territorios, vena mesentérica superior, y una vena que se denomina vena esplénica, pero en este caso la vena esplénica tiene un territorio distinto. La vena esplénica también hace una arteria que se produce, da retorno venoso gastromental, pero además se fusiona, confluye con la vena que se denomina mesentérica inferior, conformando un tronco que se denomina tronco mesentérico esplénico. El tronco mesentérico esplénico, entonces, entre la vena esplénica y la mesentérica inferior, se une al tronco venoso de la mesentérica superior y conforma la vena porta. Esta vena porta algunas veces también tiene incorporaciones menores, como en este caso las venas gástricas, o todas las venas que son de la región abdominal, de la pared abdominal. Pero normalmente la región abdominal se incorporan a la vena mesentérica superior. Cuando se conforma la vena porta es un gran vaso, el más amplio de la tríada hepática, que va a ingresar al hígado, porque en el hígado va a ingresar la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático. Y por lo tanto, el conducto hepático es pequeño, la arteria hepática es muy importante, pero es muy pequeña, y la vena porta se lleva todos los galardones, porque es gigante y no deja casi ver el resto. Mire, por ejemplo, acá estamos viendo tronco mesentérico esplénico, vena mesentérica superior, tronco, y entonces esta es la vena porta. Mire cómo la vena porta se le incorporan venas gástricas, y aquí se le están incorporando las venas que son superficiales del abdomen, y no exactamente la vena porta. Están aquí en este caso las venas que son hepáticas, pero en relación a esto normalmente se encuentran estas venas que son de ligamento redondo, pero que después es ligamento. Recuerde que el ligamento redondo es un vestigio embrionario. Acá hay otro esquema donde se ve la vena mesentérica esplénica, tronco, vena mesentérica superior y anastomosis entre ambos sistemas que se van dando a través del peritoneo para conformar la vena porta. Después capilariza
y termina siendo la vena suprahepática, que puede ser una o dos, y se incorpora al sistema venoso cavo inferior. Si un niño tiene fiebre muy alta de 5 o 6 años y quiero bajarle la fiebre rápido, le doy un paracetamol, por lo que hemos hablado. ¿Qué le parece? Claro. Pero créanme que un fármaco, usted tiene hijo pequeño, usted le dice, colóquese el fármaco bajo la lengua, ¿qué hace? Entonces, eso es un fármaco que son normalmente para adultos, pero para un niño de 5 años, el niño quiere hacer lo que quiere, no va a ir a una orden, no hace otra cosa. ¿Ya? Entonces, no es lo más indicado. Si usted le quiere bajar una fiebre a un niño de 5 o 6 años, primero, a los 5 o 6 años recién tiene reflejo de deglución así bien establecido. Por lo tanto, no es la mejor forma darle un paracetamol. Pero, ¿será mejor pincharlo? No, tampoco, ¿para qué lo va a traumar? ¿Qué le hace? Le doy un supositorio, a lo mejor no es paracetamol, le doy una cosa más, le doy un supositorio de diclofenaco, ¿no? Pero lo importante es el tipo de administración. Usted quiere bajarle la fiebre a un niño, y menos que un niño de 5 o 6 años, de 2 años, de 1 año, y está con 39,5, le doy paracetamol, vía oral no hace nada, aunque se lo muele, se lo dé en agüita. Lo que sí funciona muy bien son los fármacos vía gota, ¿no? Las gotas hacen que el fármaco sea absorbido vía sublingual, básicamente. Las gotas están hechas para que su idea sea efectiva, pero no como pastilla. Entonces un niño de 1 año le dan paracetamol vía oral para una fiebre, se los coloca alrededor de la lengua por ahí, un poco se lo traga y un poco no, pero la fiebre baja, pero en 5 o 10 minutos está bajo. Funciona muy parecido a un supositorio. Iba a darle un minuto, pero como queda tan poquito tiempo, veamos. Sistema venoso hemorroidal, entonces dijimos que se encargaba de la administración de medicamentos. Dijimos que los 2 tercios inferiores los 2 tercios superiores del recto están a cargo de las venas rectales superiores, ¿se acuerdan? Igual como homólogo a la arteria. Pero en el canal anal están dadas netamente por sistema ilíaco. Por lo tanto, todo fármaco que administre aquí se va a ir por sistema ilíaco y no va a pasar por el sistema porta. Por eso que los supositorios son eficientes. Eso habíamos dicho, ¿cierto? En relación al retorno venoso de la cabeza y de la cara, tiene sistemas venosos distintos. Aquí vamos a tener 3 tipos de sistemas. Un sistema que está a cargo de la incorporación, la formación de los senos venosos de la dura madre. Los senos venosos de la dura madre dijimos que era una expansión de las meninges de la dura madre, que mantiene endotelio y que son ocupados esos espacios como venas. Pero dentro del cerebro también existen venas, son pequeñas, son menores, pero también existen pequeñas venas que se incorporan después a los senos venosos, ¿ya?, de la dura madre. Todos estos senos venosos confluyen al final en la formación de la vena yugular interna. O sea que el territorio endocraneal y gran parte del retorno venoso de la región de la cabeza está a cargo de la vena yugular interna. Después tenemos territorios que son superficiales a través de sistemas venosos yugulares complementarios. Ahí tenemos las venas yugulares externas, las venas yugulares anterior, la vena yugular transversa, etc. Sistemas venosos yugulares que son superficiales y que resumen el territorio de sangre del cuello, pero también de estructuras de la cara que se le van a incorporar a los sistemas venosos yugulares superficiales. Y el tercer sistema son los plexos venosos profundos.
Y esos plexos son, por ejemplo, el mejor ejemplo aquí, el plexo télico alveolar, que se ubica en relación a la tuberosidad del maxilar, ese, que resume gran parte de los territorios de la cara, pero profunda. O sea, toda la cara visceral, el ojo, las estructuras que son de la cavidad nasal, de las estructuras que son de la cavidad oral, pero las profundas, van a retornar su sangre hacia el plexo télico alveolar. Y todas las estructuras superficiales hacia los sistemas venosos superficiales que son yugulares. Entonces tenemos tres sistemas a nivel de cabeza. Sistemas venosos yugulares, el sistema de la yugular interna y los senos venosos de la dura madre, y los plexos venosos asociados, que en este caso es el télico alveolar, para el retorno venoso de estructuras que son profundas de la cara. El sistema linfático, ¿qué vamos a decir del sistema linfático? El sistema linfático normalmente en anatomía no se ve, no se describe, pero yo les voy a decir algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, el sistema linfático se organiza de tal forma de que existen estructuras linfáticas que son encapsuladas y estructuras linfáticas que son no encapsuladas o están difuminadas por la submucosa. Estos sistemas linfáticos se organizan de tal forma de que los linfonodos normalmente se agrupan. Se agrupan en relación a venas o en relación a una región. Cuando hablamos que están en relación a una región, hablamos de linfonodos que son de tercer orden. Cuando están en relación a alguna estructura venosa, la siguen. En relación a una vena, hablamos de linfonodos de segundo orden. Pero existirán linfonodos que se denominan centinelas, que son linfonodos de primer orden, que son como soldados de primera fila, ese que va al choque. Y ese linfonodo está en la piel, está en regiones o bien superficiales, está en las mucosas, o está en las vísceras, en territorios que tienen contacto directo con el medio externo. Esos linfonodos se denominan de primer orden, son también denominados linfonodos centinelas. El sistema linfático no solamente tiene conjunto de linfonodos asociados, sino que están conectados a través de vías linfáticas, que son conductos. Y ese conducto mantiene líquido, que el líquido linfático se denomina linfa, que significa agua clara. Linfa significa agua clara. Y que es capaz de incorporar lo que no incorporó el sistema venoso. Pues si usted lo piensa, en la red capilar el sistema venoso intenta incorporar las moléculas, el líquido intercelular, y se lo lleva como sangre. Pero existirán macromoléculas lipídicas, por ejemplo, fármacos, grasas emulsionadas que no pueden incorporarse a través del sistema venoso, y entonces el sistema linfático hace ese trabajo. El sistema linfático es capaz de incorporar macromoléculas, y como incorpora la macromolécula, incorpora todo ese líquido que produce el edema, y es capaz de incorporarlo finalmente al sistema venoso. ¿Dónde se incorpora? Se incorporan en los ángulos yúgulos subclavios. En los ángulos yúgulos subclavios, por posterior. ¿En qué estructura exactamente? En dos conductos colectores linfáticos principales. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. El del lado izquierdo se denomina conducto torácico. El conducto torácico proporciona el drenaje linfático de casi todo el cuerpo. Lo único que excluye es la cabeza, el cuello, el hombro derecho y el miembro superior del lado derecho. El resto, todo está a cargo del conducto torácico. El otro, el del lado derecho, se encarga de la cabeza, cuello, hombro y miembro superior y se denomina conducto linfático. Y el conducto linfático se incorpora al ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Los vasos linfáticos son similares a los vasos que son venosos, también tienen válvulas, tienen una constitución histológica similar, son elásticos y se transforman en vasos que se denominan aferentes y eferentes. ¿Pero en relación a qué? Aferentes son los vasos que van a llegar a un sitio, ¿no? Vienen de una región y se incorporan al linfonodo a través del hilio. El hilio es el espacio que deja un órgano o una víscera para que por esa región pasen todas las estructuras. El hilio también entonces está presente en los linfonodos. Los vasos aferentes llegan al hilio y los vasos eferentes se van del linfonodo y se distribuyen hacia otras cadenas linfáticas.
Por lo tanto, hablamos de vasos linfáticos aferentes y eferentes. Los vasos linfáticos son difíciles de observar. ¿Podemos observar algunos en el cadáver? Sí, tenemos algunos. Y también algunos linfonodos. Pero normalmente los linfonodos y los vasos linfáticos no se disecan. Porque son muy, muy difíciles de ver. A menos que los linfonodos estén infartados. Y cuando están infartados están endurecidos. Y ahí se pueden ver, son como unos porotos. Dijimos que existe tejido linfóide encapsulado, que se denomina nodo linfático, y tejido linfóide que se denomina no encapsulado, y también nosotros le llamamos tonsilas. Las tonsilas, por ejemplo, son lo que usted llama ganglio. No, le llama amígdala. Por ejemplo, la amígdala, que para mí ya no existe en mi lenguaje, por eso que ya me confundo. Las amígdalas que usted nombra no existen como tal, son tonsilas. Tonsila palatina, tonsila lingual, tonsila faríngea o adenoide. Tonsila faríngea. ¿Qué son las tonsilas entonces? Las que se traducen, las que ustedes llaman amígdalas. Son tejido linfóide no encapsulado, de primer orden. De primer orden, porque es que tiene conexión directa a través de la mucosa con el medio externo. ¿Están ahí para qué? Para protección. Porque el tejido linfóide, sea encapsulado o no, sirve como presentadora de antígeno, ¿ya? Para que le presenten antígeno y entonces sea capaz de defenderse. Tenemos vasos eferentes, vasos aferentes y grupos de primer, segundo y tercer orden que nosotros habíamos nombrado y definido. El concepto de ganglio, esto es muy, muy importante. El ganglio es una conexión, un acúmulo de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central, o forman parte del sistema nervioso periférico. Son del sistema nervioso, no son del sistema linfático. No existen ganglios en el cuello, a menos que sea el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cérvico-torácico, que son parte de cadenas nerviosas. Lo que existen son linfonodos. Linfonodos. Eso es un concepto que está muy arraigado, pero mal arraigado, porque todos se confunden normalmente y hablan de los ganglios, y eso lo vemos en la clínica, en todos lados. Y esto es algo que usted tiene que transferir. Los ganglios son del sistema nervioso. Los linfonodos son del sistema linfático. O el nodo linfático, o el nódulo linfático, lo que quiera, pero no ganglio. ¿Ya? Bueno. Vamos a dejar esto hasta aquí, chiquillos.